Buenas noches, docente. Voy a presentar nuestro primer avance de proyecto final, titulado Percepción sobre el uso de los medios de transporte en los estudiantes de la UTP. Nuestro resumen. El estudio sobre la percepción de los estudiantes de la UTP sobre el uso de los medios de transporte revelará cómo la accesibilidad, costos y sostenibilidad impactan sus decisiones de la movilidad. Se analizará las preferencias de transporte, la facilidad de acceso y la carga económica. Además, se investigará la conciencia ambiental, la disposición a utilizar opciones sostenibles. Los resultados ofrecen recomendaciones para mejorar el sistema de transporte, promoviendo un entorno universitario inclusivo y favorable para el desarrollo académico. Nuestra introducción. La percepción de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el uso de los medios de transporte es fundamental para la mejora de la movilidad en Lima. Fac- Factores como la accesibilidad, costos y sostenibilidad influyen en sus decisiones, afectando su puntualidad y bienestar. Este análisis se basará en una encuesta que recogerá las expectativas y demandas de la comunidad estudiantil. Nuestra descripción del trabajo. El trabajo investiga la percepción de los estudiantes sobre el uso de los medios de transporte, resaltando su importancia en la movilidad urbana y calidad de vida. La elección del transporte influye en el acceso de instalaciones educativas, la puntualidad y el bienestar general de los estudiantes. Factores como la accesibilidad, sostenibilidad ambiental y eficiencia del transporte público son clave para entender sus preferencias de necesidades. Planteamiento de problema. El informe identifica los principales problemas que enfrenta 81 estudiantes de la UTP en el uso de transporte público y del tiempo. Identifica tres tipos de problemas: irregularidad, tarifas elevadas, falta de limpieza y mantenimiento. Nuestra justificación de la investigación. Este trabajo tiene como objetivo comprender la percepción de los estudiantes peruanos sobre el uso de transporte, ya que impactará directamente en su acceso educativo, puntualidad y bienestar estudiantil. Nuestros objetivos generales: informar sobre el uso de los medios de transporte por parte de los estudiantes de la UTP mediante análisis estadísticos de diversas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, proporcionados por una encuesta general. Y nuestros objetivos específicos: determinar cantidad de usuarios por cada medio de transporte, informar estadísticamente sobre las conformidades de los alumnos de la UTP respecto a diversas características de los medios de transporte de la ciudad de Lima, y determinar costos o gastos de los estudiantes de la UTP al viajar en diferentes medios de transporte. A continuación, mi compañero. Variables y tipo de variables. Acá vemos los conceptos básicos estadísticos. Podemos ver en el primer punto la identificación de la población, que la población objetiva es la de residentes en la ciudad de Lima, que utilizan los medios de transporte público o privado todos los días para su movilidad hacia la respectiva universidad que vendría a ser el UTP. Y nuestra muestra vendría a ser los estudiantes del UTP que utilizan un transporte, ya dicho antes. Nuestra unidad de análisis vendría a ser, en este contexto, cada estudiante del UTP que completa el cuestionario. La información recopilada de cada encuesta se utilizará para analizar patrones, tendencias y opiniones sobre el transporte público en Lima. Nuestras variables vendrían a ser 15, que son 5 variables cualitativas nominales, 5 variables cualitativas ordinales y 3 variables cuantitativas continuas, y 2 variables cuantitativas discretas. En la muestra estadística y tipo de muestreo, para realizar el siguiente proyecto nos basamos en una muestra estadística de un grupo de estudiantes seleccionados de la Universidad Tecnológica del Perú, o sea, UTP, que participaron en la encuesta realizada. En el presente trabajo nos basamos en el muestreo estratífico, ya que nos permite captar la diversidad de la población estudiantil del UTP. Ahora vemos gráficos y tablas estadísticas por variable. Nuestro análisis de la primera pregunta sería indique su género, y ahí vemos que tenemos más masculinos que femeninos. Esta es nuestra tabla de frecuencia y género por parte de los estudiantes del UTP. Acá vemos ya graficado, como vemos en el eje Y, cantidad de alumnos y el género abajo, donde, como hace rato concluimos, que el género predominante es el masculino.
Y acá vemos una gráfica circular de distribución porcentual de cantidad de alumnos según su género. Nuestra interpretación que dimos a esto es que el 56.79% de los alumnos son del género masculino, es decir, 46 hombres. Y el 43.21% de los alumnos son del género femenino, es decir, 35 mujeres. Acá vemos en esta diapositiva la tabla de frecuencia de rango de edad para los estudiantes del UTP. Nuestra variable aquí es edad y la pregunta fue indique su edad. Como vemos, acá tenemos la tabla de datos correspondientes y acá tenemos una tabla o un gráfico de barras de polígonos que muestran la cantidad de alumnos según su edad, donde podemos diferenciar y concluir, donde damos nuestra interpretación que el 43%, o sea, la mayor parte de las personas se encuentran en el rango de 21 años a menos de 31 años y son 35 personas. Mientras que personas entre los 51 años a menos de 61 años son el 4.94%, la menor parte, y se representa por 4 personas. Nuestro F3 vendría a ser 72 estudiantes que al menos tienen 40 años y representan el 18.5%. Y el H2 vendría a ser el 70% de los estudiantes tienen al menos 30 años. Este es el segundo ejercicio donde nuestra variable viene a ser el tiempo de viaje. Al igual que el otro, vamos a hacer cálculo de un intervalo de confianza para la media poblacional con variables conocidas. La fórmula de intervalo de confianza ya la conocemos, donde vemos la media muestral, la distribución normal estándar y el error estándar. Hacemos el mismo procedimiento que el anterior, igual calculamos el margen de error, donde multiplicamos el valor crítico por el error estándar. Una vez hecho este cálculo, nos va a dar el resultado de 2,85. Esto indica que la media muestral puede variar en 2,85 alrededor del valor central. Podemos concluir que nuestro índice de confianza es igual a la media muestral más menos 2,85. Esto significa que con un 95% de confianza, el verdadero valor de la media poblacional se encuentra en este intervalo de la media muestral. Continuando con los gráficos y tablas estadísticas por variable, les hablaré sobre los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes de la UTP sobre sus hábitos de transporte y nivel educativo. Por nivel de educación. En primer lugar, en cuanto al nivel educativo, el 46% de los estudiantes encuestados tienen educación universitaria, lo que constituye la mayor parte de los encuestados. Le siguen los profesionales con un 23%, los estudiantes con nivel secundario con un 16%, y los que tienen educación técnica, que representa el 12%. Es interesante notar que solo el 1% tiene educación primaria o no cuenta con estudios. Continuando con tiempo de viaje. En relación al tiempo que los estudiantes tardan en viajar, el 31% de ellos tarda entre 31 y 60 minutos. Un grupo similar, el 30%, reporta tardar entre 61 minutos y 90 minutos. Sin embargo, el 7% de los estudiantes tarda más de 120 minutos, lo que indica que algunos deben recorrer largas distancias para llegar a su destino. Continuando con tipo de medio de transporte. El 53% de los estudiantes prefieren el bus como principal medio de transporte, seguido por la combi, que es usada por el 26% de los estudiantes. El taxi y otros medios de transporte suman aproximadamente el 10%. Y finalmente, solo 1% utiliza la moto como medio de transporte principal. Continuando por la cualidad de medio de transporte. Cuando se les preguntó por qué eligieron su medio de transporte, el 47% respondió que lo hacen porque es más barato, mientras que el 22% valora la rapidez. El 15% simplemente no tiene otra opción disponible. Continuando por la frecuencia de uso. La encuesta también reveló que el 65% de los estudiantes usa más de 3 medios de transporte por semana, lo que sugiere que muchos tienen que combinar varios métodos para llegar a su destino. Continuando con el gasto semanal en pasajes. En cuanto a los gastos, la mayoría de los encuestados, un 60%, gasta entre 30 y 40 soles semanales en transporte. Un 15% gasta entre 41 y 50 soles, mientras que solo el 10% gasta más de 70 soles por semana. Continuando por la calificación de la puntualidad. Respecto a la puntualidad, el 47% de los estudiantes declaró estar poco satisfecho con los horarios de transporte público y el 25% se mostró directamente insatisfecho. Por otro lado, solo el 1% de los encuestados está muy satisfecho con la puntualidad.
Continuando con la calificación de la tarifa. Sobre la tarifa, el 43% de los estudiantes está poco satisfecho con los costos de transporte y el 27% se mostró completamente insatisfecho. Solo el 3% de los estudiantes está muy satisfecho con la tarifa actual. Continuando con el cambio de medio de transporte. Finalmente, el 80% de los estudiantes cambiaría a un medio de transporte mejor si estuviera disponible, lo que muestra el interés de los encuestados en encontrar mejores opciones de movilidad. Continuando con la variable de aplicativo de transporte. En cuanto al uso de aplicaciones de transporte, el 31% de los encuestados utiliza InDriver, mientras que el 26% prefiere Uber. Sorprendentemente, un 23% no usa ninguna aplicación. Continuando con la calificación de limpieza. Por último, en cuanto a la limpieza de los medios de transporte, el 47% de los encuestados tienen una opinión neutral, mientras que un 22% considera que la limpieza es muy insatisfactoria. Solo el 5% está muy satisfecho con la limpieza y mantenimiento de los medios de transporte. En resumen, la encuesta revela que, aunque los estudiantes tienen acceso a varios medios de transporte, todavía hay áreas importantes que mejorar, como la puntualidad, el costo y la limpieza de los servicios disponibles. A pesar de las dificultades, la mayoría de los estudiantes estarían dispuestos a cambiar a mejores opciones de transporte si estas se presentarán.